Vamos a cambiar de tema, ya en el tramo final del programa nos vamos a meter en algo que justamente mencionaba Caserio recién, que hablábamos con él, que tiene que ver con la cuestión de la inflación, que es lo que se discutía, o es la Claro, discusión de fondo de esto, que un capítulo de eso tiene que ver con la carne. claro, las causas de la inflación. Claro, que por ahí es un problema mucho más grande que el de la carne, pero sin embargo la polémica la generó Claro. la carne cuando el gobierno avanzó en el cierre de las exportaciones por 30 días. Acto seguido, la reacción de las entidades del campo fue lanzar una medida de fuerza, un cese en la comercialización de Hacienda, que va a regir hasta mañana a la medianoche, o sea que está llegando ya a su tramo final, y que hasta acá no se sabe bien cómo va a continuar. Mañana a la mañana hay reunión de la mesa de enlace y allí se va a anunciar cómo continúa, si se levanta la protesta a la medianoche o si hay alguna continuidad. Claro. Jorge Chemes es el presidente de CRA, justamente una de las entidades que conforman la mesa de enlace. Gentilmente nos atiende y ya lo saludamos. Jorge, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el llamado. No, gracias a usted por estar allí. Bueno, mañana a la mañana reunión de la mesa de enlace, decíamos. ¿Hay alguna decisión ya tomada de qué pasa a la medianoche? Por el momento no tenemos ningún tipo de contacto, noticias. Hay algunas versiones donde dirían que habría ya un acuerdo entre la industria y el gobierno, que faltarían algunos detalles, pero que ese acuerdo se llevaría adelante. Pero no dejan de ser versiones. No tenemos confirmación, no tenemos ningún tipo de comunicación y por supuesto estamos ajenos a la decisión, a ese tema, porque no hemos sido convocados para participar en esta mesa de negociación. Ujú. No obstante eso, nosotros en la mesa de enlace estamos atentos a ver qué decisión hay. Si se restablecen las exportaciones en las condiciones que estaban antes de cerrarse, obviamente levantaríamos la medida de fuerza. En caso de que no tengamos respuesta, las entidades están consultando y tratando de cerrar una última opinión en el interior de cada comisión directiva para ver si continuamos con esta medida de protesta o si se levanta y después se lleva a una segunda etapa. No está decidido, pero sí, por supuesto, está en discusión y muy avanzado. Chemes, ¿hay alguna manera de conciliar un poco las dos posiciones, que es, por un lado, que se recupere las exportaciones, pero por el otro lado, este objetivo que plantea el gobierno de contener de alguna manera o de retrotraer algunos cortes de carne? Mire, en realidad yo creo que esto está mal encarado de entrada, porque lo lógico es que no tenga que haber ningún tipo de competencia entre lo que se exporta y lo que se consume en el mercado interno. Son diferentes cortes, son diferentes tipos de animales, así que no tienen por qué competir. En realidad, el gobierno tiene un diagnóstico equivocado de este tema. Obviamente que los precios en góndola suben, pero los precios en góndola suben no solo por la presión de la demanda de la exportación, también existe el factor inflación como en todos los productos de este país. También existe la carga impositiva que es muy cercana entre un 37 y un 40%. Esas cosas no se dicen porque obviamente políticamente no les conviene al gobierno. Pero no hay que echarle la culpa a la exportación porque no tienen por qué, no hay una causa directa para que esto sea la repercusión o la responsabilidad del aumento. Ujú. Chemes, si hay un acuerdo entre los sectores industriales, los grandes frigoríficos nucleados en ABC y el gobierno, que parece que es la mesa de conversación que hay hoy, son los actores que están sentados allí, ¿puede haber algún acuerdo que perjudique a los productores y que por lo tanto pueda llegar a hacer extender la medida de fuerza? Bueno, mire, esto fue charlado en la reunión con los industriales del viernes pasado, con el consorcio ABC, cuando tuvimos con la mesa de enlace. También le hemos hecho llegar la inquietud al gobierno y a los funcionarios. Nosotros aceptamos el acuerdo que quieran llevar adelante la industria y el gobierno, pero si ese acuerdo conlleva una reducción de precio, cuidado, que esa reducción de precio no repercuta en el precio vivo, en el precio del kilo vivo de los animales en el remate. Porque si esto se produce así, obviamente los eslabones intermedios mantienen su margen de ganancia y el costo de todo esto lo termina pagando el productor.
O sea, van a terminar bajando el precio de la hacienda en pie y los márgenes de los eslabones intermedios van a seguir igual. Históricamente ha ocurrido eso. No queremos que siga ocurriendo, porque si no, el productor es el que termina pagando los platos rotos o los errores de las políticas equivocadas que se llevan adelante. Hay una responsabilización de parte del gobierno, Chemes, con respecto no solamente a la carne, sino por ahí al impulso que están teniendo los precios de los alimentos, que preocupa mucho porque la verdad que cada aumento en los alimentos deja a mucha gente por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Mire, la realidad es que el gobierno no le encuentra solución a cómo frenar la inflación y no le encuentra solución, no encuentra el camino del orden económico, de la economía del país. Y como no lo quiere reconocer porque no le conviene políticamente, lo primero que hace es echarle la culpa a los alimentos y echarle la culpa al campo, que es productor de alimentos, porque además ideológicamente confronta con el campo. Entonces es fácil tratar de esconder la tierra debajo de la alfombra y echarle la culpa a otros. Lamentablemente, creo que este es un error más de todas estas visiones, de todos estos diagnósticos que el gobierno termina elaborando en base a ideologización, en base a opiniones equivocadas sobre el sector agropecuario. Chemes, por último, hoy se firmó un acuerdo muy parecido también, ¿no? Si uno se pone a analizarlo, entre el sector industrial y el gobierno por el tema lácteo. En este caso, las grandes industrias lácteas de la Argentina, las medianas, las pequeñas, pero industrias al fin, con el gobierno que parece que evitó un camino parecido al de la carne de cerrar las exportaciones lácteas, ¿no? ¿Tiene noticias de ese acuerdo y alguna valoración? Mire, es lo mismo que estamos hablando. Todos los acuerdos pueden ser válidos y reconozco que es necesario poner los alimentos al alcance del bolsillo de la gente. Pero vuelvo a insistir, se mira, por supuesto, a la necesidad de la sociedad, pero no se evalúa las dificultades que el productor tiene que afrontar cuando los precios se caen. Si el productor se funde y termina descapitalizándose y teniendo que producir menos, nadie dice nada ni tampoco se los tiene en cuenta. Yo como representante del productor voy a seguir defendiendo la posición de la producción en la medida en que no sea castigada. Yo no quiero que haya alimentos baratos a costa de que el productor termine fundiéndose o quebrando. Yo creo que hay que buscar el equilibrio donde la gente pueda tener un buen poder adquisitivo, pero que también se apoye a la producción, porque la solución de esto no es intervenir los mercados y poner precios máximos. La solución de esto es generar políticas a mediano y a largo plazo que den previsibilidad y que incentiven una mayor producción para que haya lo suficiente para el mercado interno y lo suficiente para exportar. La vía por el lado de la gente, entonces, Jorge, es mejorar el poder adquisitivo. Sin ninguna duda. Yo creo que hay que enfocar todas las energías para solucionar el problema inflacionario y las políticas económicas equivocadas, que es lo que no quieren ver. El intervencionismo no les va a solucionar los problemas estructurales que tiene la economía de la Argentina. Lo que pasa es que es más fácil echarle la culpa a un sector que reconocer de que se están cometiendo errores y se está llevando al país a una crisis económica cada vez más profunda. Bien, Jorge, le agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. Por favor, a ustedes, hasta siempre, gracias. Que ande muy bien. Ahí estaba Jorge Chemes, el presidente de CRA, una de las 4 entidades que conforman la mesa de enlace y que mantienen el paro en la comercialización de Hacienda hasta mañana a la medianoche. Después se verá, mañana a la mañana se juntan los representantes de la mesa de enlace, ya llevan cada una de ellas, por supuesto, la visión de las comisiones directivas, de las rurales de cada uno de los lugares y demás, y están esperando a ver qué pasa con este acuerdo entre los grandes frigoríficos exportadores y el gobierno nacional, que parece bastante encaminado. Lo que el gobierno le pide a los frigoríficos, más oferta de carne barata en el mercado interno, para abrirle las exportaciones a cambio. Sí, más oferta en el mercado interno federal, ¿no? Bueno, porque si no lo que terminamos siempre son medidas que tienen un efecto acotado y que se desarrollan solamente en Buenos Aires. Así es. Estaría bueno que también el acuerdo, sea cual sea, y si es beneficioso para el consumidor, contemple también al consumidor
del interior, que se le va a hacer medio complejo ir al mercado central de Buenos Aires a buscar 3 kilos de asado, ¿no? Sí. Entonces estaría bueno que sean soluciones integrales que atiendan al problema en su generalidad y que también contemplen a la población en su generalidad, que no termina en el AMBA, ¿no? Bueno, y además cuanto más al interior se va es peor, porque uno pensaba en el acuerdo anterior de precio de carne que se firmó no hace mucho tiempo, en algunos supermercados de Río Cuarto estaban, pero pensemos en las localidades cerca de Río Cuarto, donde las cadenas de supermercados no están, la gente iba a venir hasta Río Cuarto a comprar 1 kilo de asado. Sí, claro, pero la gente acá paga más la carne, paga más la verdura, paga más el transporte, la electricidad. Es una carga importante y constante hacia los habitantes del interior, ¿no? Así es. Y bueno, y hablando de la otra vereda, generalmente con ingresos más bajos, ¿no? Así es. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves a las 21, como siempre, aquí en Entre Líneas. Adiós. Chao.